Bien, buenos días. Vamos a comenzar la clase de Ciencias Naturales para noveno grado. El tema de hoy es el aparato reproductor femenino. Y bueno, comenzamos. Les voy a pedir, sí, que tomemos la clase de forma madura. Vamos a ver imágenes donde se ve la parte genital femenina y necesito que por favor no me estén rayando el escritorio ni tampoco estén haciendo mofa de lo que observan. En el caso de las imágenes, pues sí son bastante descriptivas, pero no son imágenes reales, son dibujos. Entonces, por Ujú. favor, hay que tomar las cosas seriamente. Bien, entonces vamos a comenzar primero hablando un poco acerca de la pelvis, la estructura pélvica de la mujer. En el caso de la mujer, fíjense que hay una diferencia con respecto al hombre con la estructura pélvica. En este orificio que vemos acá, que es la cavidad pélvica, en el caso de los varones, pues tiene una forma de corazón. Aquí es un poco más estrecho, esta parte de acá es más estrecha y aquí tiene una vuelta un poquito más pronunciada. Eso se debe a que en el caso de la mujer, pues necesita tener la cavidad pélvica más pronunciada debido a que la mujer pues es la que se encarga de hacer el proceso de reproducción en el ser humano y pues por aquí debe salir un bebé. Aparte de eso, en esta parte que vemos acá en la sínfisis púbica, en el caso de la mujer, esta parte de acá se separa al momento del parto para darle más espacio a lo que es el bebé de pasar por lo que es aquí la cavidad pélvica. Entonces, hay ciertas, las diferencias son pocas realmente, solamente es eso que les mencionaba, que la cavidad aquí interna es un poco más ovalada en el caso de la mujer y en el caso del hombre pues es un poco más estrecha. Y el hombre, esta parte de acá la tiene soldada, esta pieza de acá no se separa en ningún momento, mientras que en el caso de la mujer sí hay una separación acá, esta pieza de acá se separa y se vuelve a unir una vez que la mujer pues ya dio a luz. Aparte de eso, el hombre no tiene articulación en esta parte de acá, mientras que la mujer sí. La mujer sí tiene una mayor articulación en esta parte debido a que la pelvis cuando se separa pues abre un poco y aquí debe haber una articulación, si no se rompería esta parte de acá. Una vez que ya el feto ya salió o el bebé ya salió, pues esta pieza de acá se vuelve a soldar en un lapso de unas semanas. Bien, con respecto a Ujú. esto, ¿alguna pregunta? Si se fijan No, acá, tenemos, estas estructuras son iguales en el caso del hombre y la mujer. Tenemos la cresta ilíaca, es la misma, igual tenemos esas semiarticulaciones acá, pero en el caso del hombre pues no tienen mucho movimiento. Tenemos el hueso sacro, que es esta parte de acá, y esta parte final de este hueso, que es la terminación de la columna vertebral, que se llama coxis, este lo tenemos todos. Bien. El coxis, si no lo creen, es muy importante para el equilibrio. Ok, aquí tenemos entonces lo que serían la estructura anatómica de el aparato reproductor femenino. Y tenemos acá, pues tenemos una imagen de lo que es una vulva femenina y las tenemos enumeradas acá. Tenemos que esta parte de acá, el número 1, pues a eso se le llama monte de Venus o zona púbica, esta parte de acá, que es un abultamiento que está formado por grasa, pero lo vamos a describir un poquito más adelante. Luego tenemos los labios superiores o los labios mayores, que serían la parte más externa, y luego tenemos los labios inferiores, que serían la parte, estos pliegues de piel que se ven por acá. Luego tenemos el número 4 que sería el clítoris, es esta parte de acá. En el caso de los varones, pues el clítoris formó un pene, porque recuerden que la estructura humana es similar hasta cierta edad en el proceso de gestación, y en el caso de la mujer, pues queda como un receptor de sensaciones, pero en el caso del hombre, pues en esa parte donde está el clítoris se forma lo que es el pene.
Ahora, luego aquí, debajo del pliegue donde está el clítoris, aquí tenemos el meato urinario, que es por donde sale la orina. Aquí hay un pequeño orificio donde sale la orina que está conectado a un conducto que es la uretra, y la uretra está conectada a lo que es la vejiga, y por ahí es donde sale la orina. Luego tenemos aquí la cavidad vaginal, que esto sería pues la zona por donde ingresa el órgano reproductor masculino, y también esta parte de ahí le sirve a la mujer para le sirve también a la mujer para expulsar algunas secreciones que se dan en el transcurso del mes, como la menstruación y algunas otras sustancias. Bien, luego tenemos esta parte de acá, esta pequeña porción de piel se le llama periné, que es lo que une lo que es el conducto de la vagina con el ano. Esta pieza de acá, esto es algo bien interesante. Cuando la mujer está en su proceso de parto, generalmente si el bebé es muy grande y para facilitar el parto, viene el doctor, toma un bisturí y corta desde esta parte de acá hasta cerca de lo que es el ano, para que la piel en esta parte de acá pues abra un poco más y sea más fácil la salida del bebé a eso, porque si no hace eso el doctor cuando el bebé es muy grande, entonces lo que hace el bebé es que desgarra esta parte siempre. Y es más fácil venir y costurar en un corte limpio que cuando ya se desgarró, porque hay una ruptura de la piel en esta parte de acá. Bien, ¿alguna consulta con respecto a eso? Ahora, estas dos glándulas de acá, las glándulas de Skynet y la de Bertholin, esas se encuentran en esta parte de acá. Esas glándulas exactamente no se sabe cuál es la función que cumplen, pero estas glándulas secretan ciertas sustancias que se suponen que sirven para protección de lo que es la vagina, y también se supone que esas sustancias también ayudan al momento de las relaciones sexuales, ayudan a que los espermatozoides pues lleguen más fácilmente a lo que es las trompas de falopio, que esa es la parte donde tienen que llegar. Luego tenemos aquí los órganos genitales internos, que en el caso de los órganos genitales internos tenemos que son 4: la vagina, el útero, las trompas de falopio y los ovarios. Aquí tenemos, esto sería lo que es esta parte de acá, que tiene forma como de pera invertida. Esto sería el útero, toda esta parte de acá. Luego la cavidad que está entre el útero y la vulva, que sería la vagina, que es este conducto que vemos acá. Y luego tenemos lo que son los ovarios, que son los que se encargan de producir los óvulos. Y esas serían las trompas de falopio, que las trompas de falopio pues se encargan de transportar lo que es el óvulo por toda esta cavidad hasta llegar a lo que es el útero, para que se lleve a cabo el proceso de fecundación. Si el proceso de fecundación pues no se llegase a completar, pues por aquí mismo vuelve a salir también el óvulo que no fue fecundado. Bien, ahora tenemos dentro de los externos, como les decía, en el caso de la vulva, tenemos acá, toda esta parte de acá se le llama vulva, y tenemos aquí que en esta parte de aquí arriba es el monte de Venus, que eso es donde se encuentra la mayor parte del pelo púbico. Luego, como les decía, los labios mayores, que son los que están alrededor. Estos extensiones de piel, pues tienen una función bien importante para estos cierran el conducto de la vagina para protección, y así evitar que entren partículas extrañas al interior del cuerpo de la mujer, y para evitar infecciones o problemas de otro tipo. Bien, en el caso del clítoris, pues ya antes se los mencionaba, solamente es un receptor, tiene bastantes terminaciones nerviosas en esa parte de ahí, y pues más que todo es para recepción de placer cuando se está teniendo alguna relación sexual. En el caso del meato urinario, pues simplemente es el lugar por donde sale la orina, no tiene ninguna otra función.
solo más que eso. Simplemente es permitir la salida de la orina y eso se hace por medio de lo que les decía el conducto que sería la uretra, que está conectada a la vejiga. Y las glándulas que les mencionaba, que en el caso de las glándulas, pues están metidas justo ahí debajo del pliegue. Tenemos, primero están las de Skene, que están un poquito más arriba, casi pegadas al pliegue, y luego están las glándulas de Bertolli, que esas están un poquito más acá. Como les decía, esas dos pues secretan algunas sustancias que son ácidas, que esas sirven para proteger esta zona de acá, de esa zona púbica. Y también, pues, al momento de las relaciones sexuales, como les decía, se supone que esas sustancias también facilitan que los espermatozoides, pues, ingresen a la vagina y lleguen hasta las trompas de falopio, que es donde se encuentra el óvulo. Bien, vamos a hablar un poquito acerca de la vagina. Como les decía, la vagina recibe varios nombres, a veces conducto virtual, impar o músculo membranosa. Mide 7 centímetros de ancho y se extiende desde la vulva hasta el útero. O sea, que sirve para conectar, aquí dice, sirve para conectar el útero con la vulva. Básicamente esa es su función. La vagina también, las paredes de la vagina son músculo. Entonces, en esa parte de la vagina, la mujer también puede hacer contracciones con ese músculo de ahí. Algunas mujeres pues pueden controlarlo mejor, otras personas pues no tanto. Similar a lo que hace el hombre con su pene. Relaciones anatómicas, dice que en la parte frontal, lo que es la vagina, pues está en la parte de enfrente, aquí vemos la cavidad vaginal, es esta parte de acá. En la parte de enfrente, que sería la parte anterior, tiene la vejiga, en la parte de enfrente está la vejiga, en la parte de atrás pues está el recto y el ano, y en la parte superior pues tiene lo que es el útero. ¿Bien? ¿Alguna consulta? No. Bien. Dentro de las funciones generales de la vagina, pues tenemos que es un conducto excretorio del útero, o sea, por ahí sale la menstruación y algunas secreciones, como les decía. También es el órgano de la copulación. En esta parte realmente es donde se lleva a cabo lo que es el acto sexual. También sirve como un conducto de parto, que es por donde pasa siempre el bebé. Y protege a los órganos internos contra infecciones, debido a que la vagina pues secreta algunas sustancias que vuelven ese conducto ácido y eso no permite que las bacterias se formen en ese lugar y eso hace que pues tenga una función protectora. Luego tenemos el útero. El útero es un órgano periforme, como les decía, tiene forma de pera, nada más que está invertida. Tiene un diámetro de 7 a 8 centímetros de longitud y un hueco, perdón, de 7 a 8 centímetros y de longitud mide de 5 a 7 centímetros. Está situado en la parte profunda de la pelvis, o sea, sobre la pelvis. El útero se encuentra generalmente anteversoflexión. Ya les voy a mostrar a qué se refiere eso de anteversoflexión. Sirve de receptáculo al óvulo después de la fecundación. Ahora, esto es lo que les decía, esta es la posición anteversoflexión, que está un poco tirado hacia adelante, o sea, hacia adelante, se dobla hacia adelante. ¿Lo ven acá? Si estuviese más paradito acá, sería una normalidad, debido a que esa es la posición normal del útero. Esa es la posición normal. Bien, en la parte anterior, o sea, en la parte de enfrente, está conectado con la vejiga. En la parte anterior está conectado con el recto, que es esta parte de acá. En los laterales, pues con los ureteres, que esos son
conductos. Y en la parte inferior está con la vagina, que sería esta de acá. Bien. Aquí vemos una imagen más de cerca de lo que es el útero y vamos a ver que el cuerpo uterino está formado por tres partes, que son el cuerpo, parte superior, que es esta parte de acá arriba. Luego tenemos el istmo, que es esta parte de acá, todo este hueco de acá, ese sería el istmo. Y la cervix, o parte inferior, que sería toda esta zona de acá, que también se le llama cuello uterino. Bien, también está formada por tres tipos de tejidos, o tres tipos de capas, que la capa más externa pues es el perimetrio o serosa. Luego tenemos la parte media, que es el músculo del útero, que eso sería el miometrio, que es la capa muscular, y la parte más interna, que es esta que vemos acá en rojo, que ese es el endometrio. El endometrio es el que se encarga de venir y alojar el feto, el óvulo fecundado, y en esa parte de acá del endometrio es donde se forma la placenta. Y ahí también es donde se forma también la menstruación. La menstruación es una acumulación de sangre que se forma para formar lo que es la placenta al momento de la fecundación. Cuando el proceso de fecundación no se realizó, pues el endometrio libera esa sangre que tenía acumulada en forma de menstruación. Y aquí está la definición de qué es la función de cada uno. Tenemos que el perimetrio, que es la parte más externa, pues recubre lo que es el útero. El miometrio, que es la capa muscular y más resistente, está formada por músculo liso, después dispuesto en capas circulares, longitudinales, y arciformes. Ahora, el endometrio, como les decía, pues la cavidad más interna del útero, y presenta un cambio psíquico que es, dependiendo de los efectos hormonales, que es la menstruación. Luego aquí vemos algunos tendones que son los que se encargan de sostener el útero. Tenemos tendones redondos, el útero sacro, que está en la parte baja del útero, y tenemos los de Matkenrod, que son estos de acá. Y realmente estos, como les decía, solamente son tendones que le sirven para sostén. Son los que sostienen el útero en la posición que debe ir. Ahora vamos a ver lo de las trompas de falopio. Las trompas de falopio son el conducto de este conducto que se ve acá, que está conectado al ovario y también a lo que es el útero. Las trompas de falopio son dos. Tienen una a cada lado, una a la derecha y otra a la izquierda. Son prolongaciones de lo que es el cuerpo uterino. Miden alrededor de 10 a 12 centímetros de largo, o sea, desde la parte de aquí donde conectan al útero hasta donde conectan con el ovario, son 10 a 12 centímetros, constituyen una prolongación de los cuernos uterinos, dice. Se dirige lateralmente hacia afuera y hacia adelante. Esta es la función más importante de lo que es las trompas de falopio, que es el transporte de los óvulos hasta la parte de la cavidad uterina. Aquí vemos un poquito de la parte anatómica o la estructura de las trompas de falopio. Vemos que esta parte de acá, la que está conectada directamente con el ovario, se llaman fimbrias. En la parte de acá tenemos un abultamiento, que esto se le llama infundíbulo. Luego tenemos acá otro abultamiento un poco más pequeño, que eso se le llama ampolla de la trompa uterina. Y esa parte que está cerca conectando ya para lo del el útero, se le llama istmo. En esta parte del istmo es donde se coloca el óvulo para que lleguen los espermatozoides, y ahí es donde se lleva a cabo la fecundación. Una vez que ya se dio a cabo la fecundación, pues el óvulo fecundado avanza desde el istmo y se coloca en la parte uterina. Bien, ahora vamos a ver, esto sería un corte transversal de lo que es una trompa de falopio. Aquí esta cavidad del centro es por donde viajaría el óvulo ya fecundado,
Y si se fijan acá, esto de que se ve acá, pues es un poco complicado de llegar hasta el óvulo, porque el óvulo va a estar metido en alguna de esas cavidades que se ven ahí, que son una membrana mucosa. Esta parte de acá, que es la parte más interna, es una membrana mucosa que tiene varias zonas, varias ramificaciones y cavidades ahí. Es una zona como pilífera y aparte de eso también tiene moco. Luego, alrededor de la zona mucosa, vamos a tener una parte muscular, que esa es la parte media, y luego tenemos alrededor de la membrana muscular, del tejido muscular, pues tenemos la externa, que sería la parte serosa. Bien, ahora vamos a ver vamos a hablar de los ovarios. Son órganos que vienen en dos, o sea, son dos ovarios que miden de 2 a 3 centímetros de diámetro. Están situados en la porción lateral de la pelvis, o sea, que están en la parte lateral de la pelvis, pero siempre bien internos. Producen los ovocitos que constituyen la fuente principal también constituyen la fuente principal de estrógenos y progesterona, que estas sustancias son las hormonas que constituyen lo que es las características femeninas y también están encargadas del proceso de menstruación al momento de que la mujer esté ovulando. Son las que se encargan también de decirle a los ovarios cuándo tienen que ovular. Luego aquí tenemos el interior de un ovario. Aquí vemos todos estos tejidos, todas estas pelotitas que se ven aquí alrededor son células que van a dar lugar a lo que es un óvulo, nada más que van a estar en diferentes, si vemos acá, están en diferentes etapas de maduración. Aquí ya vemos uno que ya está casi totalmente maduro. Este óvulo que vemos acá ya está casi totalmente maduro y este óvulo pues va a entrar a su proceso de reproducción. Vemos acá que está formado por eh, tres tipos de estructuras que vamos a ver dentro de lo que es el ovario, que es el epitelio ovárico. Luego tenemos el estroma ovárico y los folículos de Graf. Aquí los vemos acá, los folículos. Y bueno, ¿alguna consulta? No. Bien, en el caso de los ovarios, pues no están colgando. Generalmente en las imágenes vemos que están colgando. En las imágenes podemos ver que están colgando, pero realmente no están colgando. Están sujetados por diferentes membranas. ¿Qué son los ligamentos? Tenemos tres tipos de ligamentos que sostienen lo que es el ovario. Entonces tenemos uno que le da suspensión, otro que lo mantiene en su posición y este ligamento que lo hace mantener una cierta distancia de lo que es el útero y la trompa de falopio. Bien. ¿Alguna consulta hasta el momento? No. Ok, entonces esto sería la clase del día de hoy, muchachos. Esto sería bien explicado lo que es el aparato reproductor femenino. No sé si tienen alguna otra consulta con respecto a esto. Si no, pues lo dejamos ahí. Y esta actividad, pues este tema todavía no he subido actividad a la plataforma, pero en las próximas semanas sí sería la actividad de este tema. Entonces, solamente muchachos, pasen buen día y ya saben, los videos siempre se suben bueno, se los mando a su profesora para que ella se los reenvíe a ustedes, pero los voy a también subir a plataforma. Hasta la próxima clase, muchachos.